Exacto, porque vivimos bajo una dictadura parlamentaria, ¿en tu opinión? Evidentemente que sí, Sí. porque ¿qué podemos asumir por el concepto de la dictadura, no? Implica un pensamiento, una idea homogénea que diríamos, se posiciona y se impone, ¿no? De manera como pensamiento único frente al resto de la población. Y acá hay una posición y un pensamiento único, no basado en una ideología, a mi entender, basada más en un tema, diríamos, lumpenesco delictivo, que lo que se busca es diríamos, una sociedad para proteger o lograr una impunidad frente a la actividad delictiva en la que está sometida la clase política. Y te muestro tres indicadores. Uno de ellos, quienes están detenidos en el penal actualmente. Son tres expresidentes de Mm. la República que tienen también ideas y intereses políticos. Fujimori, Toledo y Castillo, Castillo. Toledo. Entonces, ese es un indicador que la clase política puede tener un interés en este control, ¿no? No para, de repente, para lograr prebendas, inmunidades, restricciones de libertades, no más benévolas. Otro segundo indicador es la composición del Congreso, quiénes son los socios políticos actualmente, ¿no? Y parece increíble que un partido llamado Perú Libre, que llegó con una bandera antifujimorista y una serie de propuestas que hacía, al final termine siendo el socio político, el socio aliado, el que Mm. le da la fuerza a las decisiones para lograr, diríamos, esa dictadura parlamentaria. Vuelvo a repetir, yo la tesis tengo que hay una dictadura parlamentaria, no para sostener una ideología, un pensamiento político, sino para sostener una impunidad delictiva de la que la clase política está impregnada. Y para eso existe esa dictadura, para lograr ese efecto de impunidad, ¿no? ¿No? Hay dictaduras que enarbolan diferentes intereses. Acá su interés es punitivo, ¿no? Su interés más bien su interés no diría punitivo, su interés es blindarse de las actividades delictivas, de los efectos, para lograr inmunidad. Ujú. Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción, en su Y columna una, y de... una tercera, Sí, 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 la te tercera, decía que tenía ¿verdad? tres indicadores. Uno Sí. era los líderes que estaban detenidos, otro era la coalición política que se vive a la fecha, y tercero es qué se quiere tomar. ¿Se quiere afectar instituciones ajenas al sistema judicial? No, precisamente qué instituciones son las que están buscando atacar. Instituciones vinculadas con el sistema judicial, como es la Ujú. Junta Nacional, que tiene un papel clave en la designación y que los jueces y fiscales designados puedan mantenerse o no, y en las autoridades del sistema electoral. Esas son ¿Y por qué les interesa? Por eso es que corrobora mi tesis, que les interesa eso, porque lo que interesa es controlar esas instituciones, que no es una novedad en nuestro país, que ya se ha hecho en el pasado, ¿no? Para lograr esa inmunidad. O sea, para cerrar el círculo, yo uniría esos tres elementos, ¿no? O variables para llegar a la conclusión que sí existe una dictadura parlamentaria con ese objetivo. Sobre uno de los componentes que mencionaste, quería citar un párrafo del último artículo de Ronald Gamarra en Hildebrand en sus 13, ex procurador anticorrupción, que comenta: este es el Congreso que tiene más de 60 congresistas actualmente en situación de investigados o procesados por toda clase de delitos, pero sobre todo por corrupción. De ellos, no menos de 16 ya tenían 48 investigaciones o procesos judiciales en curso cuando juraron el cargo el 28 de julio del 2021. ¿Cómo nos defendemos de algo así, Marianil? Lo que dice Ronald Gamarra reafirma lo que estamos mirando. Esta es una asociación para lograr la impunidad frente a la actividad delictiva. Actividad delictiva que describes que se tuvo antes de ingresar al cargo y actividad delictiva que han cometido los que se han dedicado a recortarle los sueldos a sus trabajadores, o dicho en otras palabras, Los a robar mochasuelos. el sueldo de sus trabajadores, Mm. ¿no? Que tienen ahí, hay una lista de congresistas y sabe Dios qué otros congresistas más nos... Entonces, el cargo es transitorio y el delito está presente ahí y tendrán que responder. Frente a tu pregunta, ¿cómo nos libramos de repetir esta historia? Bueno, yo creo
en la necesidad de implementar esta ley que tenemos de partidos políticos, que se hagan las primarias internas, Ujú. a fin que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir a quién se va a presentar, a quién se va a postular al Congreso, y no tengamos lo que tengamos, lo que vemos ahora, ¿no? Que hay partidos que asumen ciertos dueños de los partidos un liderazgo y designan listas que no responden realmente a un liderazgo político, sino más bien a otro tipo de prebendas económicas para financiar las campañas, y terminan ellos al final siendo los representantes de estos grupos políticos, ¿no? Olvi- Entonces, es necesario que la ciudadanía pueda expresarse en estas elecciones primarias internas y que se implemente de una vez la ley.